Continuamos hablando sobre las sectas. Hablemos de las sectas en España. Los nuevos movimientos religiosos y sectas son para la mayoría de la población instituciones peligrosas, que dañan psíquica y físicamente a quienes se integran en ellas, por lo menos en general. Esta es la visión que la sociedad tiene de estas organizaciones. Y esto quizás sea porque la mayor información que se recibe sobre cualquier grupo sectario casi siempre procede de los medios de información, prensa, revistas, amarillistas, radio, televisión, que suelen hacer hincapié con extremado sensacionalismo en los aspectos destructivos de la personalidad de los individuos que pertenecen a alguno de estos grupos. Otras veces el punto de atención se centra en los aspectos económicos, es decir, en los negocios creados usando a sus adeptos como inversionistas y recaudadores de bienes y dinero. Hoy en día son numerosos los movimientos religiosos perfectamente organizados y son numerosos los individuos integrados en ellos. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué en vez de intentar conocerlos y estudiar cómo actúan dentro de sus grupos y en la sociedad, hay tanto empeño por parte de personas en instituciones en dar una imagen repetitiva de peligrosidad social, que en algunas ocasiones raya el catastrofismo, sin comprender que pueden haber individuos que prefieran otras maneras de vivir? El modelo de sociedad occidental establecido pasa por la aceptación de unas normas que nos han llevado a estandarizar los hechos sociales desde las estructuras familiares, económicas o políticas hasta las creencias religiosas o profanas. Este triunfo de la igualdad social en el campo de las creencias, sobre todo de las religiosas, no ha sido aceptado por parte de la población, lo que ha propiciado el nacimiento de grupos, organizaciones y movimientos religiosos sectarios que han incorporado diferentes procedimientos y procesos de convivencia que difieren de las que una sociedad secularizada, como la actual, ha ido introduciendo y aceptando a través de su propia evolución. Este choque social, cultural y religioso de dos modos de interpretar las reglas establecidas ha hecho surgir organizaciones e individuos que defienden algo que creen que es nefasto para el buen funcionamiento de la comunidad, tal como actualmente está establecida. Pero su postura puede ser tan correcta como el empeño que tienen los diferentes movimientos religiosos en defender y querer instaurar lo que preconizan. Ambas actitudes están encontradas. Y ambas se erigen en defensoras sociales contra los peligros derivados, por su parte, de un fundamentalismo socio-religioso y por otra de una sociedad liberalizada. Los postulados de estos grupos religiosos varían poco de unos a otros, pero suelen tener como denominador común el ofrecer, también, una visión catastrófica de la sociedad. Consideran que la sociedad está corrupta, sin ideales religiosos, destructora de la familia y de todas sus instituciones, y que solo aporta maldad, libertinaje y malas obras. Estas posiciones ideológicas inducen a una estricta observancia religiosa basada en la Biblia. Una Biblia de la que cada organización ha realizado su propia traducción y hace su propia interpretación y es la única y principal guía religiosa, psicológica, social y cultural. Sirve de nexo de unión entre sus miembros, unifica criterios para, mirando al pasado, estructurar los modos de convivencia actuales y ayuda a rehusar cualquier innovación social que pueda dañar su mensaje idealista de la vida y de la sociedad por ellos creada. Sin embargo, aunque los postulados de la mayoría de los movimientos religiosos se basan en un concepto conservador de la sociedad, no debemos olvidar la existencia entre ellos de algunas minorías que, apoyándose también en unos principios estrictos de religiosidad, sus actuaciones con la sociedad son más tolerantes, más solidarias y abiertas hacia las necesidades de los demás, aunque conserven en sus estructuras asociacionistas la inflexibilidad de acción. El único aspecto que cambia en relación con las primeras es que su esfuerzo va dirigido a ayudar a las personas que se encuentran dentro de una injusticia social, fomentando una continua denuncia hacia las instituciones oficiales creadas por la sociedad del bienestar y que permiten el olvido de los desheredados. El exceso de racionalidad ha propiciado el anonimato, la falta de comunicación entre los seres humanos y, en consecuencia, un vacío vital que los impulsa a la búsqueda de un nuevo sentido en sus vidas a través de cualquier mundo que les colme sus apetencias. De esta manera, estamos asistiendo al nacimiento de movimientos y grupos religiosos apartados de los caminos tradicionales, a la proliferación del ocultismo, de los videntes y de la parapsicología, es decir, de lo extraño, de lo supranormal. También en las grandes religiones asistimos a la creación de grupos renovadores por un lado y de grupos fundamentalistas por otro,
Todo ello nos lleva a un retorno de lo religioso, al ocultismo medieval, a la necesidad de creer en algo, ya sea desde un punto de vista sagrado o profano, pues no existe diferencia entre las bases estructurales de una creencia en un dios religioso, un dios del rock and roll, o en inimaginables espíritus malignos o protectores. Las creencias no son impuestas por razonamientos, surgen del fondo de cada persona y van unidas a su cultura, a su personalidad. Se desarrollan cuando encuentran el momento propicio. Si la evolución social nos ha llevado a crear una sociedad como la actual, donde priman los bienes materiales, tenemos que aceptar que ante tanta racionalidad surjan respuestas que reaviven el fondo de las creencias de los individuos y busquen en las religiones tradicionales, en los nuevos movimientos o grupos religiosos, pseudo-religiosos o sectarios, filosofías orientales, o en los mundos del ocultismo y la superstición, el apoyo, la comprensión y el lugar que necesitan para encontrarse a sí mismos y desarrollar su vida en un entorno social adaptado a sus necesidades. Negar la libertad individual de cualquier creencia es rechazar un pluralismo que la sociedad occidental teóricamente tiene asumido. Porque en la práctica la realidad social demuestra continuamente que las minorías que rompen sus esquemas de vida y pueden perturbar el discurrir de unas normas consensuadas por la mayoría son apartadas y en muchos casos combatidas, sin dar tiempo a demostrar con sus actuaciones que pueden convivir sin ninguna alteración del orden social. El miedo a lo desconocido y el bombardeo que los medios de difusión hacen de los movimientos sectarios, informando de espectaculares desviaciones de alguna secta, de ciertos líderes, o de algún sonado juicio, como el celebrado en Barcelona, en que se sentaron en el banquillo los acusados miembros de la llamada secta de los niños de Dios, hacen que la sociedad señale a estas organizaciones y personas como instituciones e individuos ilegítimos. No solo se les niega un reconocimiento social, sino que se les deja fuera de la legitimidad. Aceptar la libertad en las creencias individuales, compartir la cotidianidad de alguno de estos movimientos y conocer su organización y sus relaciones con la sociedad serán algunos de los puntos básicos que nos lleven a percibir la realidad del actual pluralismo religioso. No resulta fácil en la actualidad que el significado de la palabra secta adquiera el sentido que etimológicamente tiene, ya sea aceptada sin ninguna reticencia por la sociedad. Más bien resulta difícil que esto ocurra, a pesar de que algunos autores intentan transmitir la necesidad de que se adopten posiciones objetivas a la hora de definir y clasificar a los grupos religiosos. La mayoría de los autores son coincidentes en que la palabra secta es empleada indiscriminadamente al involucrar todo tipo de agrupaciones religiosas, sin matizar sus actividades y ambiguamente mezclen las llamadas sectas, en sentido clásico, como los testigos de Jehová, con las sectas destructivas, como los niños de Dios, también llamada familia del amor. El sentido general, a pesar de todos los esfuerzos que se da a la palabra secta, es claramente peyorativo, porque evoca fanatismo, intolerancia, peligrosidad social y, sobre todo, lo que pueda contribuir a amenazar las estructuras de la sociedad, dando una imagen espectacular y dramática. Las sociedades tienden a etiquetar socialmente a los grupos minoritarios que pueden desestabilizar el orden establecido, discriminándolos porque rompen con el modelo social de la mayoría. Este es el caso de los actuales movimientos religiosos a los que no solo la sociedad laica etiqueta, sino también las iglesias formalmente constituidas y aceptadas. De esta manera, califican a estos grupos como sectas en sentido peyorativo y de sectarios a sus miembros. Es una forma palpable de señalar a estos creyentes como situados fuera del camino espiritual que la sociedad en general tiene aceptado. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en 1986, define secta como conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica, doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra, conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera falsa. Parecida definición es la expresada con Moliner en 1990, la doctrina enseñada por un maestro y seguida por sus adeptos, y también doctrina errónea, o que se aparta de la tradicional u oficial. Existe cierta diversidad en los criterios de algunos autores que hacen precisiones de vocabulario. Afirman que la misma etimología es ambigua y se vacila entre secare y seki. Entonces una secta sería a la vez una sección, un sector,
separado de un conjunto más amplio, y el grupo que ha seguido a un maestro, precisamente en el origen de esta separación. Podemos también hacerla derivar de septum, lo cortado, separado, desgajado. De cualquier forma, es evidente que la palabra secta tiene connotaciones de división o ruptura. La historia de las religiones nos revela que siempre ha habido sectas. En principio, la palabra secta no tenía las connotaciones desagradables con la que hoy la conocemos porque no se aplicaba, como posteriormente ha sucedido, a las disidencias de fe y doctrina. Estas disidencias recibían el nombre de herejía o cisma. Con la división del cristianismo, la palabra secta empezó a usarse en el sentido descalificativo actual. Todas las religiones han producido pequeños grupos que han quedado al margen de la Iglesia oficial, separándose de la misma. El propio cristianismo fue considerado como una secta del judaísmo. El budismo lo sería del hinduismo y son también numerosas las sectas derivadas del Islam. La propia Iglesia católica consideró como sectarias las comunidades creadas por Lutero. Y en el seno de las iglesias luteranas y calvinistas consideran sectarios a los anabaptistas y los mennonitas. Los cuáqueros y metodistas fueron sectas para la Iglesia de Inglaterra, y así podríamos llegar hasta la existencia en la actualidad de una secta derivada de los Testigos de Jehová en África Central, denominada Movimiento Kitawala. Los ejemplos expuestos revelan la preocupación que siempre ha existido por clarificar terminológicamente la palabra secta y de no caer en el uso inadecuado de la misma. Estas dificultades en precisar el sentido exacto del término secta continúan cuando se intenta hacer un recorrido en el tiempo de algunos autores que de una manera u otra, o desde diferentes ideologías y creencias, han querido definir las características de las sectas, intentando delimitar los conceptos para una mejor comprensión de estas minorías sociales, o quizá con el propósito de dar una definición tipo. Tarea que no ha logrado resultados satisfactorios porque detrás de cada descripción se transmite claramente la pertenencia a distintas posiciones religiosas o sociales. El modelo dominante de las sectas o nuevos movimientos religiosos es el de organizaciones de estructura piramidal, jerarquizadas, cerradas y fuertemente estratificadas. Sumisión al dirigente o, en su caso, a un consejo director, instrucción de los adeptos, proselitismo constante y obligatorio por parte de los que integran el grupo, defensa de las nuevas formas de vida que han adoptado, tanto en su vertiente religiosa como social, cultural o política. En el sentir global de la sociedad se tiene el concepto que anulan la libertad del individuo a través del llamado lavado de cerebro. Sin embargo, no todos son visiones apocalípticas. Para otros, las sectas serían agrupamientos voluntarios de personas a las que el movimiento les ofrece un factor de seguridad frente a la sociedad a través de la valoración de sus aptitudes individuales y de la atención personal. En resumen, el adepto se le rodea de un clima familiar que lo libera de la inseguridad y la angustia que sufre el hombre de hoy mediante la creación de un microcosmos espiritual y afectivo que lo aísla y defiende del ambiente exterior. El adepto se siente arropado por una comunidad homogénea en la que todos los miembros tienen los mismos deseos y preocupaciones. No les importa renunciar a una sociedad que no ha sabido brindarles una estabilidad emocional y social. Al mismo tiempo, aunque queden olvidadas las libertades y las aspiraciones sociales que les ofrecen las sociedades externas, encuentran en estos movimientos religiosos la protección y la seguridad que buscaban. La característica dominante de las sectas a través de las diversas publicaciones es la de seguir unas vías espirituales, sociales y culturales, inconformistas, en relación a las instituciones reconocidas por la mayoría de las sociedades. Como movimiento típico de organización social, sus miembros viven segregados del mundo, de la iglesia institucional, de la sociedad y una cierta actitud de desafío ante él. Hay un carácter intransigente frente a valores e instituciones seculares, manifestando de forma activa, militante, o de forma pasiva, apartamiento de la sociedad. Hay una búsqueda de seguridad y certeza absolutas, de autosuficiencia grupal y de riguroso doctrinal, disciplinar y moral. Y su conducta deriva hacia exclusivismos, rechazo de los elementos jerárquicos, valoración de los pequeños grupos y su fomento, actividad proselitista, indiscriminada sin reparar en los medios. Samuel, 1990.
La dificultad del uso de la palabra secta ha propiciado que algunos autores, en la última década, se inclinen a utilizar el término nuevos movimientos religiosos, aunque reconociendo que a pesar de que los antropólogos y sociólogos han apostado por él, es un término surgido desde posiciones eclesiásticas. Sin embargo, tal aceptación no ha significado el desuso de la palabra secta, sino que cambian y ambas se emplean indistintamente. Incluso no es infrecuente verlas escritas formando una unidad, sectas y nuevos movimientos religiosos. La expresión nuevos movimientos religiosos como sustitución de la palabra secta están dentro de este contexto. Estamentos sociales, culturales y religiosos que recurren a este nuevo vocablo por ser menos peyorativo que el término secta, pero ambas tienen tras de sí las mismas implicaciones: peligrosidad social, destrucción de la personalidad de los individuos. Si repasamos la historia de la denominación nuevos movimientos religiosos, encontramos las primeras referencias en estudios realizados bajo las influencias de la Iglesia que apostaban por un ecumenismo y en investigadores sociales que no querían ser confundidos con los que se dedicaban al periodismo de investigación generalmente sensacionalista. El nombre de nuevos movimientos religiosos difícilmente ha sido usado por personas ligadas a los diversos medios de comunicación o por autores que deseaban que sus informaciones tuvieran un gran impacto social y comercial. Para lograrlo, les ha resultado imprescindible que el sentido peyorativo de la palabra secta mantuviera la suficiente morbosidad para que sus publicaciones no carecieran de la aceptación apetecida. La dicotomía sectas-peligro social ha llevado a acuñar diversos nombres para referirse a estas organizaciones o asociaciones religiosas: nuevas sectas, de influencia francesa, nuevos cultos y sectas religiosas son términos norteamericanos, aunque su último libro, Wilson, 1992, ha incorporado la denominación nuevos movimientos religiosos. Otras denominaciones de dudosa procedencia son grupos religiosos, nuevas religiones, movimientos religiosos alternativos y grupos religiosos contemporáneos, entre otras. El estudio de la denominación de los nuevos movimientos religiosos nos plantea nuevamente la difícil cuestión de la terminología. Definir los nuevos movimientos religiosos resulta tan problemático como el intento de definición de la palabra secta. Las conclusiones son las mismas. Se puede decir que pueden enunciarse tantas definiciones como estudiosos del tema existan. Unificar, pues, criterios es válido y deseable. Este intento de unificación constituye un estímulo para usar la palabra secta en su acepción más estricta y aceptar la imagen más positiva que nos brinda la expresión nuevos movimientos religiosos.